ir de a poco viendo cómo se hace una historia clínica, cómo se puede ir interrogando al paciente, cómo podemos con nuestras herramientas ir preguntando y llegar a una conclusión, a un diagnóstico o al objetivo, ¿no? Primero preguntando signos y síntomas para saber, para ir armando síndromes y después hacer un diagnóstico diferencial de cada patología. La idea es que ustedes contesten todo, pregunten, se saquen todas las dudas. Acá en este momento estamos para aclarar todas las dudas, así que es preferible que pregunten todas las dudas que tengan, no se preocupen de si dicen alguna barbaridad porque están para aprender acá. Es preferible que las digan ahora y no las digan en el parcial o en el final. Bueno, estamos casi todos, así que vamos a arrancar. Pregunten directamente, sáquense todas las dudas, como les dije. ¿Alguien que lea acá el caso? Profe. Sí. Yo soy, recién me pude, o sea, recién hoy nomás me pude conectar. No sé si antes tuvieron clases, pero yo me pude conectar recién hoy. Y tuvimos el martes la clase inaugural, que es lo que se vio en Petro. Por ahí está la segunda clase. La idea es que no perdamos por lo menos esta semana. Ustedes ven que esta materia la van a tener que estudiar o por lo menos ir todos los días viendo algo, porque si no se empiezan a juntar hojas y van a ver que después se les hace muy pesado para el final. Entonces, por lo menos todos los días vayan viendo algo. Y hoy, que es feriado, bueno, podemos aclarar algunos conceptos, podemos repasar algunas cosas y podemos ir haciendo un training de lo que es una historia clínica. A ver, ¿quién puede leer? Sin miedo. Profe, ¿quiere que lea yo? Dale. Bueno, una mujer de 39 años con antecedente de leucemia y trasplante de médula ósea ingresó por disnea, hipoxemia y presencia de infiltrados en ambos pulmones. 2 años antes de este ingreso, la paciente se presentó en otro hospital con síntomas respiratorios superiores, inflamación de garganta y anemia. Sobre la base de los resultados de una biopsia de médula ósea, se realizó un diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Se realizó quimioterapia. Posteriormente se encontraba en remisión completa. Un año después se produjo una recaída de leucemia mieloide aguda y se volvió a realizar quimioterapia. 2 meses después apareció fiebre, fatiga, dolor torácico, pleurítico y tos seca. La tomografía computarizada de tórax, realizada después de la administración de material de contraste, reveló opacidades nodulares multifocales y la paciente fue tratada con vancomicina, donde se realizó una biopsia pulmonar guiada por TC. El examen anatomopatológico de la muestra de biopsia reveló IFAS, hallazgo compatible con una infección invasiva por Aspergillus. Se administró antimicóticos durante un total de 12 meses a partir de entonces. Bueno, ustedes fíjense que es un caso, no es un caso muy liviano, digamos, es una paciente con unos antecedentes pesados. Pero bueno, ustedes imagínense que si están en una guardia, están en algún consultorio o están en una salita en un hospital, les puede tocar un paciente parecido y lo que tienen que ver es cómo lo van a afrontar, cómo van a resolver esto, ¿no? De qué manera se van a manejar como para que este paciente se pueda hacer bien el diagnóstico. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el motivo de consulta? La disnea. La disnea, perfecto. Porque la presentación de hipoxemia y la presencia de infiltrados sería luego de verla, ¿no? ¿Cierto? Pero ella vendría por la Claro. infección de aire.
Exactamente, digamos, ahí ya tendríamos algo un poquito más completo, digamos, es que viene una paciente con disnea, pero claro, viene hipóxica y con unos infiltrados pulmonares que hasta en ese momento no lo sabemos, ya consulta por falta de aire. Es una mujer relativamente joven, y ¿qué otra cosa podemos decir de esta paciente? Como un dato positivo, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿El antecedente de leucemia mieloide aguda? Sí, un antecedente que tiene una paciente que sufrió una leucemia hace 2 años atrás con un trasplante de médula ósea. Otro antecedente también que tienen, ¿qué les parece? La aspergilosis. La aspergilosis, muy bien. Siempre es un dato para tener en cuenta, digamos, una micosis en un paciente que está inmunosuprimido. Entonces ustedes fíjense ahí cómo se les abre el panorama en una paciente que consulta, una paciente de 39 años con disnea. Uno dice, bueno, la disnea puede ser la falta de aire. ¿Por qué causas puede ser falta de aire? A ver, díganme, ¿qué les parece? Profe, hay múltiples, pero una de ellas puede ser, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿No? Una insuficiencia cardíaca, sí. En este caso, una mujer de 39 años. Es medio raro, pero bueno, podemos pensar en una insuficiencia cardíaca. ¿Qué más podemos pensar? ¿Una consolidación, profe? Una neumonía, claro, que venga una paciente de 39 años con una neumonía y eso le produce una disnea. Bien, ¿qué más? ¿Un neumotórax? Un neumotórax se golpeó por ahí, o es una tabaquista crónica, hizo un neumotórax espontáneo y hace una disnea. Muy bien, ¿qué más? ¿Asma? Una bronquitis crónica también puede ser. Una bronquitis aguda, una bronquitis crónica, una crisis de asma. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Anemia? Una anemia. Bien, nunca hay que olvidarla. ¿Qué más? ¿Podría ser inhalación de químicos o alguna intoxicación? También puede ser una disnea súbita por una intoxicación por inhalación de químicos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por edema, profe, también a nivel pulmonar? Una paciente con edema pulmonar, sí, también va a ser disnea. Sí, es raro una paciente de esa edad, pero puede también hacer una falla cardíaca aguda, a lo mejor una lesión valvular o eh, un infarto, alguna lesión severa, que es raro, pero puede hacerlo y llevar a un edema de pulmón. Sí, bien, ¿qué más? ¿Un cáncer broncógeno? ¿La aspiración de un cuerpo extraño? Bien, sí, el cuerpo extraño puede ser tranquilamente, muy bien. Y un cáncer broncogénico a veces lleva una disnea progresiva, pero bueno, por ahí llegó a una etapa muy avanzada o se sumó algo más y puede ser una disnea. ¿Qué otra causa más puede ser disnea? ¿Tromboembolismo pulmonar, puede ser? También, hoy en día con el tema del COVID, tenemos que siempre sospechar un paciente que ingresa con disnea, que haya tenido no COVID, sepamos o no que haya tenido COVID, podemos sospechar un tromboembolismo de pulmón. Bien, ¿qué otra causa más? También lo Enfisema, vemos profe, puede ser. Un ¿Cómo? enfisema. Un enfisema centrolobulillar, por ejemplo. Sí, pero bueno, una paciente joven, generalmente el enfisema se presenta el paciente después de los 50, 60 años, pero bueno, puede ser una bronquial crónica o una enfisемatosa y tener lo mismo también, sí. Muy bien, ¿qué otra causa más de disnea? Tóxico metabólica, por ejemplo, toxicidad por CO2 o por cetoacidosis diabética. También, muy bien, muy bien. Una cetoacidosis diabética en una paciente de 39 años puede ocurrir porque sea una diabetes tipo 1, bien, muy bien. O ¿Qué aspiración de más? cuerpo extraño también. Sí, sí, la dijeron recién también. Puede ser también un cuerpo extraño. ¿Qué más? Profe, ahí mencionan trasplante de médula ósea. ¿En algún momento puede haber algún rechazo hacia eso que me genere la fiebre, que también me genere un malestar general?
Sí, puede tener un rechazo agudo y un rechazo crónico. Puede ser un rechazo crónico, sí, tranquilamente. Pero bueno, sigamos con la disnea. ¿Cuál otra causa de disnea? Cáncer de pulmón, no me acuerdo si dijeron. Sí, también, que por ahí el cáncer de pulmón afecte la luz bronquial y se haga una atelectasia o junte moco y bueno, y aumente la disnea, ¿sí? ¿Qué más? ¿Presencia por ahí de bullas a nivel de algún campo pulmonar? Sí, a menos que la bulla sea activa, digamos, se haya perforado y haga un neumotórax, podemos pensar en una bulla, ¿sí? Pero si no, hay pacientes que tienen bullas toda la vida y no hacen disnea, digamos. Pero bueno, una bulla perforada puede disminuir, puede hacerte un neumotórax y pensar en una causa de disnea. ¿Qué otras causas más? Podría ser algo psicógeno si es agudo. Muy bien, también nunca tenemos que descartarlo, siempre tenemos que pensar en eso. A veces que sea algo psicógeno o que esté bajo medicación también, depresiva de la función respiratoria, ¿no? Bien, ¿qué más? No me acuerdo si lo dijeron, pero alguna alteración como en el parénquima que genere como una restricción. ¿Cómo qué? ¿Qué sería? No sé, algún proceso como que genere, no sé, por ejemplo, fibrosis que disminuya la capacidad elástica del pulmón, que permita, o sea, que no se expanda bien y eso, ¿por ese lado puede ser? Sí, sí, una fibrosis pulmonar, que también es bastante en pacientes crónicos, pero bueno, podemos pensarla también. ¿Qué más? Un edema de pulmón no cardiogénico. ¿De qué Agudo. tipo? ¿Cómo sería? ¿No Agudo. cardiogénico? Sí, puede ser, porque por intoxicación, por inhalación. Ah, sí. Sí, sí. No me ocurre, pero ya lo decía. Bien. ¿Qué otra causa más? Puede ser obesidad, profe. No sé si en esta paciente, pero Sí, bien, puede ser obesidad, muy bien. o Que se haya malnutrición asociado a también. obesidad, que se haya asociado a obesidad con una anemia, por una metrorragia de varios días de evolución. Bien, ¿qué otra causa más puede producir disnea? Se me ocurre embolia Asma. pulmonar. Sí, ya lo dijeron, tromboembolismo de pulmón. Sí, sí. Acuérdense que siempre en los pacientes COVID tenemos que sospecharlo. ¿Qué más? Profe, ¿alguna alteración del sistema nervioso que también esté impidiendo una buena ventilación? Sí, tal cual. Sí, 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 también. A veces un Profe, también traumatismo, un tumor. puede ser ansiedad o algo psicológico. Sí, siempre pensamos en eso también. Siempre. ¿Qué más? Todo un estado Asma. depresivo. Ya lo dijimos, también asma, sí. ¿Alguna ¿Qué falla más? valvular? ¿Atelectasia, profe? Sí, puede ser una atelectasia ahí que obstruya o que afecte un bronquio fuente y que le afecte un volumen bastante del pulmón, puede producir disnea, sí. ¿Qué más? Yo había dicho una falla valvular. También, bien, una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral, sí. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser una angina de pecho, por ejemplo? Algo que afecta al corazón y Puede vaya al ser, pulmón. sí, tal cual, una angina de pecho te puede consultar por disnea, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Algún tipo de shock? ¿De qué tipo? ¿Shock? ¿Cómo sería? ¿Por hipotensión? Sí. Sí, puede ser un shock hemorrágico, digamos, sí, puede ser. Que por ahí el paciente estaba con un dolor abdominal, hizo una perforación intestinal o algo y en vez de consultar por eso, consulta por la disnea. Puede pasar eso también. ¿Qué más? Una enfermedad intersticial de pulmón, no sé si lo dijeron. Sí, también puede ser. Sí, pero es una paciente bastante joven, pero bueno, podemos pensar por ahí en una paciente lúpica que lo puede hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Una epiglotitis? También, muy bien. Sí, es algo sencillo, pero puede ser y algo común. Que nos va a llamar la atención por ahí por
por un estridor laringio, pero bueno, a veces no lo tiene y tenemos que sospecharlo. Bien, ¿qué más? Un traumatismo de tórax. Sí, señora, muy bien, un traumatismo de tórax. ¿Qué más? Antes de tener la información de hipoxemia y de los infiltrados pulmonares, también podríamos pensar en algo en las vías superiores. Sí, tal cual, por eso empezamos alguna lesión de vías superiores. Ustedes fíjense todos los diagnósticos que me han dado por disnea en una mujer de 39 años. Solamente que sea mujer, 39 años y tenga disnea, también podemos pensar en aneurismas, en pericarditis, endocarditis, en intoxicación por ahí por drogas. Podemos pensar en una esofagitis, podemos pensar también en una gastritis, en una úlcera gástrica, podemos pensar en un traumatismo. Entonces, fíjense todos los diagnósticos que podemos tener pensando en una paciente joven con disnea. De ahí en más empezamos a interrogarlo un poco más, sabemos que tiene leucemia, que se dio trasplantada, que anteriormente estuvo tratada por una micosis, y ustedes saben que las micosis son a veces muy difíciles de erradicar. Entonces ya vamos teniendo un poquito más de antecedentes. También sabemos que tiene una hipoxemia ahora y con una presencia de infiltrados en ambos campos pulmonares. Eso nos da una pauta ya de un cuadro respiratorio bajo. Una hipoxia con infiltrados bilaterales en ambos campos pulmonares, ¿no? Bien, sigamos. ¿La van llevando? Seguimos leyendo. ¿Quiere que continúe leyendo? Sí, dale. Seguí. 6 semanas después de realizar la biopsia pulmonar, la paciente se realiza el trasplante de médula ósea, después de recibir un régimen de quimioterapia de acondicionamiento. La evolución hospitalaria después del trasplante se complicó por bacteremia por Staphylococcus aureus, insuficiencia respiratoria que condujo a ventilación mecánica, daño renal agudo que condujo a hemodiálisis temporal y enfermedad de injerto contra huésped duodenal que se trató. Los resultados de una biopsia de médula ósea que se realizó días después del trasplante fueron consistentes con una remisión completa, sin evidencia de leucemia recurrente. 4 meses antes de esta admisión, consulta por dolor de garganta, odinofagia y tos, y se pensó que eran causados por amigdalitis recurrente. Se administraron 3 ciclos de terapia antimicrobiana, que incluían cefuroxima y amoxicilina ácido clavuránico. Y 3 meses después se realizó una amigdalectomía. Bien. ¿Qué más podemos decir de esto? Estos son, ¿dónde los podemos agregar a estos datos? ¿Dónde podemos agregar estos datos dentro de la historia clínica? En antecedentes personales patológicos. Exactamente, muy bien. Muy bien, ustedes fíjense que la paciente tiene una historia pesada. Entonces, estos datos hay que aclararlos bien, porque ustedes fíjense todo lo que le pasó a la paciente. Y en esto, antes, digamos, con la evolución del trasplante y todo eso, ¿no? Todas las complicaciones que tuvo. Fíjense todas las complicaciones que se requirió abordaje de la vía aérea con ventilación mecánica, estuvo con una insuficiencia renal aguda, también se dializó y todo, después tuvo una enfermedad a nivel duodenal, digamos como que estuvo una afección de multiorgánica, ¿no? Que eso también nos lleva a aumentar la inmunosupresión. Por más que haya tenido un tratamiento completo sin recurrencia de la leucemia, pero tenemos que agregarlo dentro de los antecedentes. Otro antecedente más para tener en cuenta es que ella ya venía hace un tiempo atrás, hace 4 meses atrás, con los mismos problemas respiratorios, ¿no? No tan graves como los que consulta ahora. ¿Estamos bien?
¿Les parece agregar algo más, modificar algo más? No, profe, solo agregar todos estos antecedentes a la parte de la anamnesis. Bien, sí, esto siempre ténganlo en cuenta. Por ahora, digamos, nosotros tenemos que digamos, en este momento de la consulta, imagínense que es una paciente que está sentada con disnea y nos está relatando todos estos antecedentes que tuvo. No, todavía no hacemos ni siquiera un interrogatorio sobre la disnea. ¿Qué podríamos pensar o preguntar sobre la disnea? ¿Hace cuánto empezó, por ejemplo? Muy bien, cuando empezó. Eso es importante, no es lo mismo una disnea que haya empezado en 2 o 3 días, una disnea que haya empezado hace 24 de esta mañana, o una disnea que ya lleve una semana de evolución. ¿Qué más? ¿Cómo Si se evoluciona? Y si se produce en reposo o si es cuando hace ejercicio. Se ha ido aumentando esa disnea. ¿Cómo es la característica de la disnea? Si es en la Si es mañana o una en la tarde donde se acentúa más. Exactamente, si una disnea constante, si esto se ha ido agravando durante los días, si a la noche mejora al descansar, si mejora con alguna medicación, si mejora con nebulizaciones, si mejora con algún aerosol, si mejora con diurético. Bien. ¿Qué otra cosa más podemos preguntarle a la disnea? Lo que había dicho el doctor Videgain los otros días, el martes pasado, sobre ese signo, digamos. Se mejora con alguna posición. Si mejora con la posición, bien. ¿Qué más? ¿Con qué frecuencia aparece? Bien, cómo se desarrolla en el tiempo, ¿no? Bien, bien, muy bien. Todos esos datos los tiene que ir agregando en los antecedentes de enfermedad actual, digamos. El motivo de consulta sería la disnea, el antecedente de enfermedad actual, todo ese detalle, cómo se desarrolla la disnea y si hay algún signo o síntoma asociado. Sigamos, sigan leyendo. Seis días antes de esta admisión, después de un viaje por San Martín de los Andes, presentó fatiga, disnea progresiva y mialgias difusas. Seguida de escalofríos, congestión nasal, rinorrea, escalofríos y fiebre, hasta una temperatura de 38,7 grados centígrados. Al examen, la paciente presentaba hipoxemia, con una saturación de oxígeno del 85% mientras respiraba aire ambiente. La TAC de tórax, realizada tras la administración de contraste, reveló nuevas opacidades bilaterales en vidrio esmerilado y adenopatías mediastínicas e iliares. Se administraron por vía intravenosa levofloxacina y piperacilina tazobactam. La semana anterior, el paciente había presentado heces blandas, no sanguinolentas y dolor abdominal, sin otro síntoma abdominal, ni tos, producción de esputo, cefalea, erupción cutánea o artralgia. Creo que es antecedente personal patológico, ¿no? Muy bien, sí, sí. Hipotiroidismo, asma, hipertensión, diabetes y depresión. En el pasado había tenido un trombo asociado al catéter de la vena subclavia derecha y se había sometido a una cesárea. Los medicamentos fueron aciclovir, sulfametoxazol, montelukast, amlodipina, aripiprazol, sertralina, levotiroxina y zolpidem, así como un inhalador de salbutamol según sea necesario. Era alérgica a los ácaros del polvo doméstico. Es peluquera y vive con su hijo. Ella bebía alcohol socialmente, había fumado cigarrillo durante 3 años en el pasado y no consumía drogas ilícitas. Su padre había tenido melanoma y su abuelo paterno había tenido artritis reumatoide. No había otros antecedentes familiares de cáncer. Bien, bueno, acá se les aclara un poquito más el panorama, ¿no? Ustedes fíjense que tienen antecedentes personales y después tenemos más
signos y síntomas de la enfermedad actual. Entonces, ¿cómo lo ordenarían a todo esto? ¿Cómo harían la historia clínica? A ver, ¿cómo les parece? Porque acá tenemos mucha carga de datos. ¿Qué les parece a ustedes? No, sin miedo, chicos, no pasa nada. Fíjense que es una paciente que tiene muchas patologías, ¿no? ¿Lo separaría por sistemas? Sí, o ¿cómo lo relatarías? Por ejemplo, yo te estoy llamando por teléfono y vos me decís, mira, yo tengo una paciente acá en el consultorio, así. ¿Cómo me lo contarías por teléfono? Y creo que ahí podemos hacer una diferenciación también en lo que son los antecedentes familiares, los hábitos, a pesar de que ya da como que ya no fuma más, que son pasados, pero por eso, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo me lo relatarían? Por un lado, profe, le relataría lo que tiene actualmente, como el hipotiroidismo, el asma, la hipertensión. Después, cuáles son los antecedentes quirúrgicos de ella. Aparte, lo que toma de medicación. Después, cuáles serían los hábitos, por otro lado. Y al final, con quién vive, si fue fumadora, pasiva, activa. Bien, muy bien, pero lo que me tienen que decir sobre todo al principio son los motivos de consulta y los datos que tienen ahora, ¿no? Una paciente de 38, 39 años que consulta por disnea, que hacía una semana atrás que había estado en San Martín, que había estado con fatiga, disnea progresiva, mialgias, estuvo con un cuadro digestivo también. Y lo que se vieron fueron un infiltrado por tomografía en ambos campos pulmonares. Es una paciente que tiene unos fuertes antecedentes patológicos por su leucemia, que tuvo una leucemia hace 2 años atrás, que fue tratada, pero a su vez estuvo muy complicada, que hizo una falla multiorgánica, que tuvo una micosis a nivel respiratorio que fue tratada con antimicóticos. ¿Me entienden? Todo el cuadro de esta mujer que es muy rico, ¿no? Tiene muchas cosas esta señora. Y a su vez después vamos a detallar que actualmente, a pesar de esta enfermedad de base, de esta enfermedad por la que consulta, si digamos, podemos encerrarla con todos estos signos y síntomas, ¿qué podemos decir de esta enfermedad actual que tiene la paciente? Esta patología actual, ¿qué podemos decir que tiene? Y que tiene una neumonía, porque tiene signos de hipoxia, disnea, de fiebre, que es muy importante, 38,7, escalofríos. El infiltrado. Bien, muy bien, Claro, pero ¿qué característica tiene esa neumonía? Podemos decir que es una neumonía bacteriana, una neumonía viral. ¿Puede ser viral, profe? Por lo de las opacidades en vidrio esmerilado. Sí, puede ser, y aparte porque es bilateral. Aparte ustedes, fíjense, sí. Tendrá que ver que haya estado de viaje por un lugar que... No sé si en San Martín está el hantavirus. El hantavirus. Bueno, ahí está. Ustedes fíjense que es una paciente que por ahí a lo mejor no se contagia de hantavirus, pero se contagia de cualquier otro virus por respiratorio. Ustedes fíjense que hace fatiga, hace mialgias, tiene escalofríos, rinorrea, por ahí una temperatura alta, y después empieza con un cuadro digestivo, bien de un cuadro viral, que después puede o no complicarse con una neumonía viral o sobreagregarse una neumonía bacteriana, ya es otra cosa. Pero ustedes fíjense cómo con todos los datos que tienen van armando un síndrome, ¿no? Un síndrome de condensación, que probablemente sea viral, porque estuvo muy bien este dato del viaje, muy bien.
que eso nos puede acercar también para pensar en alguna patología autóctona de esa zona. Podemos pensar en antivirus, podemos pensar en un virus respiratorio, por ahí es más fría esa zona que acá, entonces eso hace que también a veces pueda tener alguna infección viral en una paciente que yo creo que se tiene que interpretar, por más que haya estado resuelto y no el tema de la leucemia, como una paciente inmunosuprimida, ¿no? Y aparte ustedes fíjense en los antecedentes que tiene. Tiene antecedentes respiratorios como asma, es diabética, es hipotiroidea, es hipertensa y está depresiva. Y ustedes fíjense toda la medicación con la que estaba tomando, no estaba con antivirales y antibióticos. Podemos pensar en una paciente con una múltiple carga, digamos, de antecedentes patológicos y que, bueno, haya tenido una infección sobreagregada y que empezó a ser viral y después le afectó los dos pulmones. Muy bien. Profe, además que ya haya tenido, bueno, que tenga antecedente de haber tenido cáncer, ahora también tiene diabetes, o sea, que son más propensos a las infecciones. Exactamente. Son más propensos a las infecciones. Ya les digo, se interpreta como una paciente inmunosuprimida por el tema del cáncer, por el tema ya de la diabetes. Y al tener una infección respiratoria, una afección respiratoria como es el asma, también tiene más predisposición a tener más predisposición a tener infecciones respiratorias, ¿no? Lo que habría que ver acá si a alguien más de la familia le pasó lo mismo, pero bueno, con todo el diagnóstico florido que tiene esta paciente, lo podemos ir cerrando así. Y ustedes tienen que detallar todo y dividir todas estas patologías y todos estos antecedentes que refirió la paciente. Porque hay algunos que son actuales y hay otros que son de la semana anterior y otros de semanas anteriores. Entonces como que tienen que ir haciendo una cronología también de todo esto, ¿no? Como para que se entienda y como para que uno arme en la cabeza cómo resolver este caso. Ustedes lo que tienen que tratar de consultarlo de la mejor forma posible, preguntar de la mejor manera posible, para reclutar todos estos datos que nos da la paciente. Por ahí acá parece muy sencillo, pero a veces los pacientes nos ocultan información, o para ellos al tomar medicación por mucho tiempo no les parece importante y no te lo dicen. A lo mejor es una paciente asmática de toda la vida y no te lo dice, o le preguntan qué medicación toma, y para ellos usar un inhalador y todas esas cosas no son importantes y no te lo dicen tampoco. O a veces tampoco te nombran de que están en un tratamiento por depresión. Por eso es importante interrogar y reinterrogar y repreguntar al paciente. A veces ustedes pueden preguntarle y tener una historia clínica completa y después va un compañero de ustedes o yo o a otro médico, le pregunta y le puede sacar más información. Así que no se amarguen por eso. Puede pasar que los pacientes oculten información o por ahí se hayan olvidado y después otro colega le den más información. Ustedes tienen que pensar que la historia clínica es muy artística. Hay una parte científica que es la recolección de datos y la sabiduría de todos esos datos que van juntando con el libro, pero a su vez la parte artística es la parte interrogatoria, cómo van a interrogar y cómo van a entrar con el paciente. Y ustedes fíjense que no es tan común por ahí llevarse bien con un paciente como no se llevan bien con cualquier otra persona. Es alguien que usted no los conoce y a veces no sabe si decirle toda la información que tiene. Entonces están ustedes ver cómo llegar a ese paciente para sacar la información. Hay pacientes que les ocultan, hay pacientes que les mienten, hay pacientes que por ahí es más importante una cosa que otra. A lo mejor el paciente es más importante una disnea que una infección abdominal o le molesta la infección urinaria y nos cuenta que tiene mucho dolor torácico y se está infartando y no lo cuenta. Por eso les digo, el interrogatorio puede fallar, la idea es que no falle, es que tengamos la mayor cantidad de datos posibles de un paciente. Les puede pasar a ustedes, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Cualquiera se puede equivocar o cualquiera no tiene la misma empatía con el paciente y puede perder muchos datos valiosos. Por eso les digo, interrogar, repreguntar, es como llevarse bien con el vecino de enfrente. Puede ser muy bueno el vecino de enfrente, pero a lo mejor si ustedes no se llevan bien con él, no pueden sacarle datos tampoco. Es un ejemplo. Sigamos.
En el examen parecía ansiosa y con dificultad respiratoria moderada. La temperatura de 36,8 grados centígrados, el pulso de 91 latidos por minuto, la presión arterial de 123,72 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno fue del 90%, mientras respiraba oxígeno a través de una cánula nasal a una velocidad de 6 litros por minuto. El 92% mientras usaba una mascarilla que no respiraba, y el 94% mientras respiraba oxígeno de alto flujo a través de una cánula nasal, a una velocidad de 40 litros por minuto. Tenía finos crepitantes, sibilancias y ruidos inspiratorios en ambos pulmones de forma difusa. Había dolor a la palpación muy leve en el epigastrio. El resto del examen era normal. Bien, esto es cuando la revisan al paciente. ¿Qué les parece cuando ustedes hacen el examen físico del paciente? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo encontraban a la paciente? ¿Cómo la veían? A la inspección? ¿Qué les parece a la paciente? ¿Cómo la veían? La temperatura normal, el pulso también, la frecuencia arterial también normal, la frecuencia respiratoria de 2 a 24, así que también normal. Bueno, y la saturación del oxígeno bajo. Estaba con alto requerimiento de oxígeno. Por ahí, ustedes imagínense una paciente de consulta ansiosa por la misma disnea, por la misma sensación de falta de aire. Estaba febril, normotensa, levemente taquicárdica, levemente taquipneica, pero con un alto requerimiento de oxígeno. Bien, que tuvieron que ponerle un alto flujo para que mejorara la saturación. ¿Pero por qué tenía eso? ¿Qué pasaba? A la ocultación que encontraron. Finos crepitantes y sibilancias y ruidos inspiratorios. Bien, ¿qué sería eso? ¿Cómo lo podrían explicar? Profe, ¿puede que tenga una pequeña crisis asmática? Puede ser que tenga una crisis asmática, porque tiene sibilancia la paciente, sí, y la sibilancia se manifiesta bilateralmente. Bien, al tener crepitantes, ¿qué habla? ¿Qué piensan? ¿Qué tiene ahí? La presencia de secreciones. Tiene secreciones, muy bien. Que eso es característico, ¿no? En un proceso, por ejemplo, en una neumonía. Exactamente. Y son bilaterales, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Los ruidos inspiratorios, ¿qué serían? ¿Le cuesta, profe, la entrada de aire? Claro, que les cuesta la entrada de aire, por ahí hace algunos roncos, les cuesta un poquito más la entrada de aire, sí. Sí, tal cual. Bien. Y ha habido dolor a la palpación a nivel epigastrio, que a veces por el mismo esfuerzo respiratorio tiene un poco de fatiga muscular y duele esa zona, ¿no? Que también puede doler la espalda, puede doler los hombros. Eso depende también de la disnea y de la fatiga muscular que pueda tener. Bien. Eso sería, profe, por la utilización de músculos accesorios y demás, en la disnea con la disnea que presenta. Exactamente, empieza con una fatiga por la utilización de músculos accesorios, entonces el paciente va a sentir esos dolores generalizados, y cuando uno lo palpa, siente el dolor, muy leve, pero siente el dolor o la molestia. A veces la gente se asusta cuando duele a nivel dorsal porque piensa que son los riñones, pero no, es por el esfuerzo respiratorio que hace. El riñón es muy difícil que duela, a menos que tenga una glomerulonefritis o algo muy avanzada. Entonces, vean más o menos cómo se va desarrollando el cuadro, cómo lo van viendo al paciente. Por ahí esto es muy sencillo, pero a la vez sobrecargado de muchas cosas, ¿no? Pero yo lo que quiero que entiendan es cuál es lo primordial, qué es lo que le pasa en este momento al paciente, cuáles son los antecedentes familiares o cuáles son los antecedentes patológicos que tenía anteriormente el paciente y cómo va desarrollándose la enfermedad. ¿Qué les parece? ¿En qué síndrome lo encuadrarían a este paciente?
Un síndrome de consolidación. Síndrome de consolidación, perfecto, muy bien. Bien. ¿Alguien más quiere decir alguna otra cosa? ¿Alguien más quiere agregar algo más? Un síndrome de dificultad respiratoria queda como muy abierto, muy general. Queda como muy general, que dentro de esa dificultad respiratoria podrías ir agregando el de consolidación, el de obstrucción, ustedes fíjense, o cualquier otro síndrome, ¿no? O vascular. ¿Qué más pueden agregar? Que lo dije recién. Dije consolidación y... ¿Obstrucción? de obstrucción, tal cual, muy bien. Muy bien, porque una paciente asmática que también tiene un síndrome obstructivo, ¿no? Está con sibilancia. Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Ahora Profe, yo sigamos leyendo, así lo terminamos. tengo una duda. Sí. Esta parte de la historia clínica sería el examen físico. Exactamente. Pero ¿sería el examen físico general o de tórax? ¿O qué sería? No, sería solamente respiratorio, sería muy enfocado directamente a la parte respiratoria. Nos falta hacer el cardiovascular, el abdominal, el renal, neurológico y todo eso, pero este está muy enfocado solamente al síndrome que manifiesta la paciente. Claro, ¿y de los otros sistemas también se tienen que hacer o se hace según el motivo de consulta? No, sí, hay que hacer, para hacer la historia completa hay que hacer todos los sistemas. Tenemos que hacer todos los sistemas. Lo que pasa es que esto, como es un caso clínico, nos enfocamos directamente en la parte respiratoria y entendemos que todo lo demás es normal. Por ahí a lo mejor la paciente entonces tiene antecedente de una colecistitis, una pancreatitis, a lo mejor hace más años atrás. Hay que ver también la parte neurológica, porque una paciente que está tratada con antidepresivos. Entonces también tenemos que ver la parte neurológica y la parte psiquiátrica. Por eso después habría que ver todos los demás sistemas, ¿no? Hay que ver si una paciente, si no le ha quedado alguna manifestación cardiovascular después de todos estos problemas. Por eso les digo, es hipertensa, así que hay que hacer todos los aparatos. Lo que pasa es que acá, como es un caso clínico, vemos puntualmente eso. Bien, ¿qué más? ¿O quieren seguir leyendo? Al ingreso se administraron por vía intravenosa vancomicina, piperacilina, tazobactam, levofloxacina, furosemida y metilprednisona. Eso no. ¿Y qué es corticoide? E ipratropio salbutamol por inhalación. Coagulograma normal, hiperglobulinemia, LDH elevada. Leucocitos dentro de valores normales con la fórmula de predominio de neutrófilos. Se realizaron cultivos de esputo, orina y sangre. Las pruebas de ácido nucleico para influenza A y B y el virus sincitial respiratorio. Bien, nos cortamos ahí. Bien. Ustedes fíjense que se le da el antibiótico por la neumonía, también se le da corticoides, se le dan nebulizaciones. Tenemos un laboratorio que está un poquito alta el azúcar porque es una paciente diabética. Los leucocitos no dicen mucho. Cuando uno piensa en un predominio de neutrófilos, ¿qué piensa? ¿Qué tipos de infecciones? Aguda. ¿Infección aguda? ¿De qué tipo? ¿Bacteriana? Generalmente nos inclinamos para algo más bacteriano. De todos modos, se les manda cultivo. Ustedes fíjense, se cultiva expectoración, orina, sangre, y después pedimos para virus, ¿no? ¿Por qué pedimos un cultivo de esputo? Para descartar si puede haber una posible tuberculosis, quizá, profe. Bien, sí, muy bien. ¿Qué más? Si es una tuberculosis, es rebelde al tratamiento, ¿no?
tratamiento con estos antibióticos. Bien, bien. ¿Qué más podemos decir también? ¿Por qué pedimos esputo en este caso? Para hacer un antibiograma, profe, para saber qué le da, o sea, qué darle si sigue teniendo la infección. Sí, pero digamos, nosotros empezamos con estos antibióticos, con piperazolina, tazobactam, levofloxacina, de manera empírica. Y de esa manera para saber, y la vancomicina. Entonces, pedimos exactamente, para ver qué antibiótico es el correcto. Pero ¿por qué les parece que pedimos esputo? Para identificar el agente. Sí, pero también está sangre y orina. Para evaluar también qué tipo de esputo es, profe. ¿Y cómo sería eso? Para saber el color del esputo y también de eso, de parte de eso descartar otras patologías más que pueden estar acompañadas. Bien, que pueden ser tumorales y todo eso, pero acá se pide cultivo de esputo para ver infección. ¿Por qué más? A ver si se acuerdan del principio. También puede ser porque el esputo es una muestra representativa del lugar donde está la infección. Es decir, está bueno, en los pulmones y bueno, pues más probable que aparezca el agente infeccioso en el esputo, por ejemplo. Sí, aunque ustedes van a ver que a veces tiene una muy baja sensibilidad. Tiene una baja sensibilidad y una alta especificidad. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros tomando las muestras de esputo encontramos muy pocas veces el germen. Pero si lo encontramos, es ese el germen. Es ese puntualmente el germen. Pero lo que pasa es que a veces cuesta mucho en conseguir una muestra de esputo. Lo mejor es hacer un lavado bronquialveolar. ¿Por qué otra cosa más pedimos el esputo? A ver. ¿Puede ser por el aspergillus? Claro, muy bien, porque la paciente se acuerda que tiene antecedentes de una micosis. Entonces, lo volvemos a pedir para ver si no se ha reactivado eso y no necesitamos algún antimicótico. ¿Mm? Bien, muy bien, sigamos. Al ingreso, la radiografía de tórax reveló una opacidad en parches tenues en el lóbulo superior izquierdo y trazas de derrame pleural bilateral. La TAC de tórax, realizada tras la administración de contraste, reveló opacidades bilaterales en vidrio esmerilado de predominio en los lóbulos superiores. Opacidades en pequeñas vías respiratorias de los lóbulos inferiores que eran compatibles con taponamiento mucoso, pared bronquial, engrosamiento y nódulos pulmonares bilaterales que habían progresado desde el estadio previo del TAC, desde el estudio previo de TAC. Un pequeño nódulo en el lóbulo superior derecho representaba una cicatriz de infección previa por aspergillus. ¿Continuó? Sí, continuamos. También se observaron ganglios linfáticos mediastínicos agregados y traza de derrame pleural bilateral. 8 horas después del ingreso, el paciente presenta tos seca, disnea progresiva, aumento de crepitantes en la ocultación pulmonar y empeoramiento de la hipoxemia, con una disminución intermitente de la saturación de oxígeno del 75%, a pesar del suministro de oxígeno de alto flujo. Se administró ceftazidima por vía intravenosa y el paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos y ARM. Se conectó en respiración mecánica. Ah. Sí. ARM, asistencia respiratoria mecánica. Gracias. El examen broncoscópico reveló secreciones finas y espumosas en los bronquios izquierdo y derecho, con eritema leve difuso de la vía aérea. Se obtuvo líquido de lavado bronquialveolar del lóbulo superior derecho y del lóbulo superior izquierdo. Se recibieron los resultados de las pruebas de diagnóstico. Bien. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué les parece a ustedes? Se le hace una radiografía, coincide con la clínica del paciente, sí, coincide con la clínica. Le hacemos una tomografía, coincide con la clínica, sí. Lo que pasa es que hay más imágenes, digamos que por ahí nosotros a un tumor o nódulo no lo vamos a poder ocultar y ni decir que hay nódulos a nivel pulmonar. Lo que podemos decir sí que hay taponamiento mucoso, engrosamiento de las paredes y todas esas cosas. Y con más requerimiento de oxígeno. ¿Qué podemos decir de esta paciente? ¿Que está mejor? ¿Que está peor? No, la situación respiratoria se complica.
está peor. Digamos, entonces, clínicamente estamos viendo que los antibióticos que le estábamos dando no hicieron efecto. La paciente necesita más requerimientos respiratorios, la tenemos que mandar a una terapia intensiva y cambiar de nuevo el programa de antibióticos. Esto es muy clínico, ya es un manejo muy más de terapista. Yo con lo que me quedo es hasta donde llegaron ustedes con el examen físico que le hicieron recién a la paciente y con los ruidos y con las cosas que le podemos pedir a esta paciente. Una paciente que consulta por disnea, se le hace el interrogatorio completo, se encuentran los antecedentes personales, los antecedentes patológicos, la evolución que tuvo de su leucemia y la evolución que ha tenido durante estos días, que ha sido bastante mala, digamos. Siempre pensando en un síndrome de consolidación con un síndrome obstructivo. De todos los estudios que hicimos, ustedes vieron que acá se le pide un laboratorio, se la cultiva y se le piden radiografías y tomografías de tórax, que es lo que nosotros haríamos en cualquier otra institución. Por ahí no sé si hacemos tantas tomografías. Por ahí nosotros vemos la parte clínica y la parte de evolución del paciente y vamos haciendo radiografías de control. Si se puede hacer, se hace una tomografía única y no tantas tomografías como ha llevado a esta paciente. La idea es optimizar eso, es decir, manejar con el interrogatorio, con el examen físico, sacar el mayor jugo posible y de esa manera después ir pensando síndromes y ver qué estudios puntualmente pedir, no pedir de todo por pedir, ¿me entienden? En este caso, por ahí se le ha ido agregando antibióticos, que eso no nos interesa acá en semiología, pero bueno, toda la cantidad de estudios que se han ido pidiendo, sobre todo las tomografías, que a veces mucho no me dice. Lo único que por ahí sacamos de distinto es que encontramos nódulos a nivel pulmonar que no los podríamos haber encontrado a lo mejor en la radiografía, que no se ven por el tamaño o por las características. Profe, una Acá tenemos consulta. imágenes. Sí. Anteriormente habíamos leído que se le pedía el esputo por la aspergilosis. Y luego dice que se le realiza un lavado bronquialveolar de los lóbulos superiores, tanto derecho como izquierdo. También es por el motivo de la aspergilosis, ¿no? Sí, lo que pasa es que también nosotros, como vemos que la paciente se agrava, le hacemos un cultivo para ver también la resistencia del germen, porque vemos que con semejantes antibióticos no responden. Entonces, bueno, le hacemos lavado bronquialveolar para descartar micosis, para descartar tuberculosis y para descartar un germen multiresistente, porque no responde, ustedes fíjense, no responde correctamente al tratamiento. Entonces, por eso se le hace ese lavado bronquialveolar. Entonces es común primero pedir un esputo y después un lavado bronquialveolar. Sí, lo que pasa es que vamos perdiendo tiempo. Ustedes imagínense que el resultado del lavado bronquialveolar puede llevar en 48, 78 horas. Claro. Entonces vamos siempre como corriendo al paciente de atrás, vamos cambiando el antibiótico y no sabemos todavía los resultados concretos de cuál es el germen que se le ha aislado. Miren, acá les voy a mostrar una radiografía de tórax de frente, pero está hecha con portátil. ¿Por qué está hecha con portátil? Porque no podemos ver cámara gástrica. Ustedes fíjense que las bases pulmonares están más como inclinadas. Se dice con portátil porque es un paciente que ya está acostado. Después vamos a darle una buena descripción de una radiografía de tórax, pero groseramente cuando ustedes vean una radiografía de tórax tienen que ver que las clavículas sean simétricas, están bastante bien, que se pueda ver cámara gástrica y que la silueta cardíaca tape la columna. Acá se ve la columna por detrás, ¿ven? Entonces se ve bastante irradiada. El corazón se ve bastante acostado, también por eso les digo que es una paciente que se hace con un portátil, entonces no es una teleradiografía de tórax con la que ven habitualmente. Después cuando vemos los campos pulmonares, primero vamos a ver eso, primero cómo está la técnica, ¿no? Las clavículas, cámara gástrica y cómo se ven las bases, ¿no? Y acá la columna. Después empezamos a verlas por fuera. Vemos el tejido celular subcutáneo, ustedes fíjense que tiene mucho tejido subcutáneo, entonces parece que la señora tiene un índice de masa corporal alto. Después vemos las bases, que no se ven bien las bases, tendríamos que, como les digo, tendría que ser una teleradiografía de tórax. Después vemos el mediastino, que está un poquito ensanchado por
puede ser porque está acostada la paciente, y después recién vamos a ver los campos pulmonares. Esto es ilio, esto es ilio, este puede ser un bronquio fuente del lóbulo superior, pero fíjense que se ven pequeños nódulos nada más, muy chiquititos, y no se ve otra cosa, no se ven infiltrados, no se ve nada. Después cuando vemos la tomografía, empezamos a ver infiltrados. Ustedes fíjense todos estos signos de condensación bilaterales. Acá también vemos en la base, al estar acostada la paciente, a nivel dorsal también se ven signos de condensación y de fibrosis. ¿Ven? Acá tiene esto que se marca acá, estamos a una altura en los lóbulos superiores, podemos decir que este es un bronquio dilatado, como si fuese una telectasia, ¿no? Después acá vemos signo de consolidación. Este es el corte entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior del lado izquierdo, y acá lo que se marca son signos de fibrosis, y más marcado, y la enfisema. Acá vemos los nódulos que se referían, acá tenemos la tráquea, y acá estamos viendo los nódulos, ¿no? Marcados los nódulos que referían, y de acuerdo al contraste que nosotros le damos a la imagen, fíjese que acá no se ve consolidación, sino que vemos los nódulos. Y vemos un poco de líquido. Al estar acostada la paciente, vemos los líquidos a nivel dorsal, un poco de derrame pleural. Y acá también podemos decir que tiene un poco de líquido. Profe, ¿qué tan frecuente es un derrame pleural después de una neumonía? ¿Después de una neumonía? Sí. No son muy frecuentes. Y generalmente los derrames pleurales en una neumonía son unilaterales. Es muy raro que sean derrames pleurales bilaterales. Esta paciente por ahí se junta la parte hemodinámica con la parte respiratoria. Sí, generalmente los derrames bilaterales son por una insuficiencia, tanto cardíaca como renal, como hepática o por una trombosis. Es decir, las características son distintas a los derrames por infecciones, digamos, o por tumores. Fíjense que una es por una relación de la presión coloidosmótica y la otra son más bien por procesos infecciosos o que afectan o inflamatorios o infecciosos que afectan el parénquima pulmonar. Cuando son derrames por insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o por lesiones, por afección de la presión coloidosmótica, son bilaterales y responden rápidamente con diuréticos. En este caso, es bilateral, podemos interpretar que esa neumonía hizo una descompensación de su parte cardiovascular al ser una paciente hipertensa y produjo un leve derrame bilateral. Cuando el derrame es unilateral y mide más de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, unilateral y mayor de 1 centímetro, siempre se pulsa y se manda a analizar. Raramente, un 25% de los casos de derrame pleural por causas hemodinámicas son unilaterales. La mayoría, es muy raro encontrar un derrame pleural bilateral. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una duda con respecto a la confección de la historia clínica, no tiene nada que ver con el caso, pero en la parte que te dice motivo de consulta o de internación, no es lo mismo el motivo de consulta e internación, ¿o sí? No, porque está muy bien esa pregunta, eso tenganlo en cuenta. El motivo de consulta es por lo que consulta el paciente. Supongamos el paciente consulta por una disnea. El motivo de internación puede ser otro motivo o por lo mismo. Puede consultar, digamos, con una disnea y el motivo de internación sea por disnea. Pero a veces puede ser por otra causa, ¿me entienden? El motivo de consulta. Consulta es por disnea y el motivo de internación puede ser por un infarto, ¿me entienden? O un derrame pleural. Eso es muy importante detallar. Generalmente el motivo de consulta es por lo que consulta el paciente. Dolor de cabeza, dolor de abdominal, falta de aire, dolor de pecho, traumatismo, lo que sea. Y el motivo de internación es por lo que se interna el paciente, por lo que un